Azteca, de Gary Jennings. Sexta parte. Continuación. Por el otro lado de la montaña, desde las rocas con líquenes de las alturas hasta donde empezaba la línea de los árboles, la bajada era muy pronunciada. Después de un escarpado descenso entre una floresta de pinos, cedros y enebros. Desde allí, los árboles que me eran familiares empezaron a escasear, pues estaban rodeados por otras clases que nunca antes había visto, y todos parecían estar luchando por sus vidas contra las lianas y enredaderas que trepaban y se enredaban alrededor de ellos. Lo primero que descubrí en la selva fue que la cortedad de mi vista no era allí un gran inconveniente, ya que las distancias no existían. Todo estaba muy cerca entre sí. Extraños árboles contorsionados, plantas verdes de gigantescas hojas, altos y empenechados helechos, monstruosos y esponjados hongos, todos ellos, creciendo cerca, nos apresaban y nos rodeaban por todas partes, casi sofocándonos. El endoselado del follaje sobre nuestras cabezas era como una nube verde que nos cubría, caminando entre la selva, aún al mediodía. Siempre nos encontrábamos dentro de un crepúsculo verde. Cada cosa que crecía, incluso los pétalos de las flores, parecía exudar una humedad caliente y viscosa. Aunque aquella era la estación seca, el aire en sí era denso, húmedo y pesado para respirar, como una niebla clara. La selva olía a especias, a almizcle, un olor maduro dulzón de raíces, todos los olores del desenfrenado crecimiento de raíces podridas. Desde las copas de los árboles sobre nosotros, los monos aulladores y los monos araña chillaban, e incontables variedades de papagayos gritaban indignadas por nuestra intromisión, mientras otros pájaros de inconcebibles colores relampagueaban de un lado a otro como flechas de advertencia. El aire que nos rodeaba estaba lleno de chupamirtos no más grandes que una abeja, y abanicado por revoloteantes mariposas tan grandes como murciélagos. Bajo nuestros pies, en la hierba, se escuchaba un sonido susurrante de criaturas activas o huidizas. Quizás algunas eran serpientes venenosas, pero la mayoría eran criaturas inofensivas. El pequeño lagarto Itzam, que corre en sus patas traseras, los sapos con dedos prensiles, que trepaban los árboles huyendo de nosotros, las iguanas con papadas y crestas multicolores, el lustroso jaleb, quien escapaba solo un corto trecho y luego, volviéndose, nos miraba fijamente. Aún los animales más grandes y feos, nativos de esas selvas, temían a los humanos. El pesado tapir, el peludo capibara, el oso hormiguero con sus formidables garras. A menos de que uno pisara dentro de un arroyo sin precaución, encontraría cocodrilos y caimanes acechando. Pero aún esas bestias masivas no eran peligrosas. Nosotros éramos más una amenaza para aquellas criaturas de lo que ellas eran para nosotros. Durante el mes que estuvimos en la selva, las flechas de glotón de sangre nos proveyeron de las diversas carnes de jaleb, iguanas, de capibaras y del tapir. ¿Comestibles, mis señores? Ya lo creo. La carne del jaleb no se distingue mucho de la zorra. La carne de la iguana es tan blanca y suave como la del cangrejo de río, que ustedes llaman langosta. El capibara sabe igual al más tierno conejo, y la carne del tapir es muy similar a la de su puerco. Al único de los animales grandes que teníamos que temer era el jaguar. En aquellas selvas del sur, los gatos son más numerosos que en todas las tierras templadas. Por supuesto que solo un jaguar demasiado viejo
o demasiado enfermo para cazar una presa más ágil, atacaría a un hombre ya desarrollado sin ninguna provocación. Sin embargo, el pequeño Coscatl podía ser una tentación irresistible, así que nunca lo dejábamos fuera del grupo protector de adultos. Y cuando caminábamos por la selva en una hilera, Glotón de Sangre nos hacía llevar nuestras espadas cortas apuntando hacia arriba, derecho sobre nuestras cabezas, porque la manera favorita de cazar del jaguar de la selva es simplemente descolgarse desde la rama de un árbol y dejarse caer sobre su inadvertida víctima al pasar por debajo. Glotón de Sangre había comprado en Chiapán 2 cosas para cada uno de nosotros, y creo que no hubiéramos podido sobrevivir en la selva sin ellas. Una era una delicada tela mosquitera, en la cual nos enrollábamos aun cuando caminábamos durante el día. Tan pestilentes eran los insectos voladores. Otra, una cama llamada jiché, también conocida por hamaca de cuerdas, que se colgaba entre 2 árboles. Era mucho más cómoda que las esterillas o petates, así es que en todos mis viajes siguientes llevé conmigo una jiché, y siempre la utilizaba en donde había árboles. Nuestras camas elevadas nos ponían fuera del alcance de las serpientes y las mosquiteras por lo menos disuadían a los murciélagos chupadores de sangre, a los escorpiones y a otras plagas con algo de iniciativa. Pero nada podía mantener lejos a las más ambiciosas criaturas, por ejemplo, a las hormigas. Estas usaban las cuerdas de nuestras jichés como puentes y hacían túneles bajo nuestras mosquiteras. Si alguna vez quieren saber lo que se siente con la picadura de una hormiga roja, reverendos frailes, sostengan uno de los cristales del maestro Xibalbá entre el sol y su carne. Sin embargo, había cosas todavía más horrorosas. Una mañana desperté sintiendo que algo oprimía mi pecho. Cautelosamente levanté mi cabeza para ver una mano gruesa, peluda y negra yaciendo en él. Una mano 2 veces más ancha que la mía. Un mono me está agarrando, pensé somnoliento. Debe de ser una nueva raza desconocida, más grande que un hombre. Entonces caí en la cuenta de que aquella cosa pesada era una tarántula comepájaro, y que sólo había un delgado mosquitero entre mi carne y sus mandíbulas segadoras. En ninguna otra mañana de mi vida me levanté con tanto celo, aventando el mosquitero y corriendo más allá de las cenizas del fuego del campamento, todo a la vez, y gritando de tal manera que puse en pie a todos los demás, casi con tanta urgencia. Debo decir también que no todo en la selva es feo, amenazante o pestilente. Para un viajero que toma razonables medidas de precaución, la selva puede ser hospitalaria y bella a la vez. La caza es fácil para tener carne comestible. Muchas de las plantas son muy nutritivas. Incluso algunos de los hongos parduzcos que crecen allí son deliciosos. Hay en la selva una rama de liana muy gruesa que parece tan costrosa y seca como el barro cocido. Pero si se corta un pedazo tan largo como un brazo, se puede ver que adentro es tan porosa como un panal de abejas. Y si se pone por encima de la cabeza, escurrirá una generosa bebida, tan fresca, dulce y fría como el agua. En cuanto a la belleza que la selva encierra, no puedo describir las flores tan brillantes que vi allí. Solamente puedo decir que de miles y miles que había, no recuerdo 2 similares en forma y color. Los pájaros más hermosos que vimos eran de las numerosas variedades de quetzal, de vívidos colores y crestas y plumajes diferentes. Pero solo 2 o 3 veces
vislumbramos el más primoroso de todos los pájaros, el Quetzaltótotl, el único con una cola de plumaje esmeralda tan larga como las piernas de un hombre. Ese magnífico pájaro está tan orgulloso de su plumaje como cualquier noble que use sus plumas más tarde. O por lo menos, eso me dijo una muchacha maya llamada Ixcoqui. Me explicó que el Quetzaltótotl hace su nido en forma globular y que éste es único entre los demás pájaros porque tiene 2 agujeros de entrada. Así el pájaro puede entrar por uno y salir a través del otro sin tener que dar la vuelta por dentro y correr el riesgo de romper una de las espléndidas plumas de su cola. También me dijo Ixcoqui que el Quetzaltótotl come solamente pequeños frutos que arranca de los árboles al pasar volando, y los come mientras vuela, en lugar de pararse cómodamente en una rama de árbol, para asegurarse que el jugo no gotee ni manche sus plumas colgantes. Ya que mencioné a la muchacha Ixcoqui, debo decir también que, en mi opinión, ni ella ni ningún otro ser humano de los que vivían allí añadió ninguna belleza apreciable a la selva de aquellas tierras. De acuerdo con todas las leyendas, los maya una vez tuvieron una civilización poderosa, rica y resplandeciente, a la que nosotros los mexica jamás nos hemos aproximado, y las ruinas vivientes de lo que fueron una vez sus ciudades nos dan una poderosa evidencia para sostener tales leyendas. Es evidente también que los maya aprendieron todas sus artes y oficios directamente de los incomparables tolteca, antes de que esos magníficos artesanos desaparecieran. Por un lado, los maya tuvieron muchos de los mismos dioses de los tolteca, los mismos que nosotros los mexica nos apropiaríamos más tarde. Al benevolente serpiente emplumada Quetzalcóatl, ellos lo llamaban Cuculcán. El dios de la lluvia, a quien nosotros llamábamos Tlaloc, ellos lo llamaban Chac. En ese viaje y en los sucesivos, he visto lo que queda de las muchas ciudades maya, y nadie puede negar que debieron de haber sido magníficas en su principio. En sus plazas vacías y en sus patios todavía se pueden ver estatuas admirables, tallados paneles de piedra, fachadas ricamente ornamentadas e incluso pinturas en las que los vívidos colores no se han despintado a través de gavillas sobre gavillas de años, desde que fueron pintadas por primera vez. Yo, particularmente, me di cuenta de un detalle en los edificios maya. Las aberturas de las puertas están rematadas graciosamente en forma piramidal, lo que nuestros modernos arquitectos todavía no han podido hacer, o quizás nunca han podido imitar. Les llevó a los arquitectos, artistas y artesanos maya muchas generaciones, cuidadoso trabajo y amor para construir y embellecer aquellas ciudades. Pero ahora están vacías, abandonadas y olvidadas. No hay trazas de que alguna vez hayan sido sitiadas por ejércitos enemigos, o que hayan sufrido algunos de los más insignificantes desastres de la naturaleza. A pesar de eso, sus habitantes, que se contaban por millares, las abandonaron por alguna razón. Y los descendientes de aquellos habitantes son ahora tan ignorantes y tan despegados de su historia que no pueden decir, ni siquiera aventurar una opinión plausible del por qué sus ancestros evacuaron aquellas ciudades, mientras que a la selva se le está permitido reclamarlas y destruirlas. En esos días, los maya no podían decir por qué ellos, que habían heredado toda esa grandeza, vivían resignadamente en aldeas de chozas de paja a la vera de las ciudades fantasma. Los dominios vastos y unificados de los maya
formalmente regidos desde su ciudad capital llamada Mayapán, han venido a ser divididos geográficamente de norte a sur. Para entonces, mis compañeros y yo estábamos viajando por la parte más importante, la lujuriosa selva del país llamado Tamuán Chan, la tierra de las tinieblas, cuyas extensiones sin límites corrían hacia el este desde las fronteras del territorio de los Chiapa. Hacia el norte, por donde viajé en otra ocasión, se extiende la gran península a lo largo del Océano del Norte, el lugar en donde sus exploradores españoles tocaron tierra por primera vez. Yo hubiera pensado que después de echar una mirada a esas tierras infecundas e inhospitalarias, ellos debieron haber vuelto a España, para no regresar aquí jamás. Pero en lugar de eso, le dieron a aquella tierra un nombre todavía más absurdo que el de cuernos de vaca por Cuauhnáhuac, o el de tortilla por lo que debía ser Texcala. Cuando aquellos primeros españoles tocaron tierra y preguntaron ¿cómo se llama este lugar?, los habitantes, que nunca antes habían oído hablar castellano, naturalmente replicaron Yectetán, que quiere decir solamente no entiendo. De ahí sacaron esos exploradores el nombre de Yucatán, y supongo que la península será llamada así para siempre. Pero no debería reír, ya que el nombre que los mayas le dieron a esa tierra, Uluumilquts, o tierra de plenitud, era igual de ridículo, o quizás irónico, pues la mayor parte de esa península es desgraciadamente infértil e inhóspita. Así como dividieron su tierra, los maya ya no son un solo pueblo regido por un solo gobernante. Ellos se han fraccionado dentro de una profusión de tribus, teniendo a la cabeza despreciables caciques, y todos ellos son insolentes y discordes. La mayoría de los maya están tan desanimados y sumidos en letargo que viven en lo que sus ancestros debían de haber considerado como una repugnante inmundicia. Y todavía, cada una de esas tribus insignificantes pretende ser la única y verdadera descendiente de la gran raza maya. Personalmente creo que los antiguos maya desconocerían toda relación con cualquiera de ellos. Esos safios ni siquiera pueden decir los nombres de lo que fueron las grandes ciudades de sus ancestros, sino que las llaman como les da la gana. Una de esas ciudades, que ahora está casi ahogada por el crecimiento de la selva, todavía muestra una pirámide que se levanta hacia el cielo, un palacio con torreones y numerosos templos, pero sin ninguna imaginación, ellos la llaman por Palenque, la palabra maya para denominar cualquier lugar santo. En otra ciudad abandonada, las galerías que todavía no han sido invadidas por raíces y lianas destructivas muestran en sus paredes murales diestramente pintados, con escenas de guerreros en plena batalla, ceremonias cortesanas y cosas parecidas. Cuando les pregunté a los descendientes de esos guerreros y cortesanos qué sabían del lugar, se encogieron de hombros con indiferencia, llamándolo por Bonampak, que solo quiere decir paredes pintadas. Uluumilquts es una ciudad casi destruida por la erosión, y muy bien podría haber sido conocida por el lugar en donde el hombre creó belleza, por la arquitectura intrincada y todavía delicada de muchos de sus edificios. Sin embargo, es solamente llamada Uxmal, que significa 3 edificios. Otra ciudad que está situada magníficamente en lo alto de una colina, mirando hacia un ancho río en lo profundo de la selva, tiene las ruinas o cimientos de por lo menos 100 grandes edificios construidos con trozos de cantera verde, que yo conté,
y creo que ha de haber sido el más majestuoso de todos los centros antiguos maya. Sin embargo, los campesinos que viven ahora en sus alrededores lo conocen por Yaxchilán, que quiere decir que es un lugar en donde hay algunas piedras verdes. Oh, debo de reconocer que algunas tribus, como la notable de los Xiu al norte de la península y los Tzotzil de las selvas del sur, todavía manifiestan alguna inteligencia y vitalidad y se preocupan por su perdida herencia. Reconocen clases de acuerdo al nacimiento y condición social: noble, clase media, clase baja y esclavos. Todavía mantienen alguna de las artes de sus antepasados. Sus sabios saben medicina y cirugía, aritmética y astronomía, y llevan un candelario. Cuidadosamente preservan los incontables libros escritos por sus predecesores, aunque el hecho de que ellos conozcan tan poco de su propia historia me hace dudar de que aun sus sacerdotes mejor educados puedan leer esos libros y se tomen la molestia de hacerlo. Sin embargo, también los antiguos maya, civilizados y cultos, observaban algunas costumbres que nosotros los modernos debemos considerar muy extravagantes, y es una lástima que sus descendientes hayan escogido perpetuar esas excentricidades, mientras dejan a un lado acciones mucho más dignas. Para un forastero como yo, lo más notablemente grotesco es lo que los maya consideran como bello dentro de su propia apariencia. Por la evidencia de las antiguas batallas y pinturas, los mayas siempre tuvieron narices de pico de halcón y puntiagudas barbillas, y por siempre se empeñaron en aumentar esa semblanza con las aves de presa. Lo que quiero decir es que tanto los antiguos maya como los actuales han deformado a sus hijos desde el nacimiento. Una tabla lisa es puesta sobre la frente del recién nacido y dejada allí durante toda la infancia. Cuando al fin se le quita, el niño tiene una frente tan puntiaguda como su barbilla, y eso hace que la prominencia natural de su nariz parezca más como un pico. Y eso no es todo. Un niño o una niña maya pueden ir desnudos hasta una edad en que su desnudez es positivamente indecente. Sin embargo, aunque desnudos, ellos siempre llevarán unas bolitas de arcilla o resina, suspendidas por un cordón que llevan alrededor de la cabeza, de tal manera que cuelguen directamente entre los ojos. Esto es como la intención de que el niño crezca visco, lo cual los maya de todas las tierras y clases juzgan como otro rasgo de gran belleza. Algunos hombres y mujeres maya son tan viscos que pienso que si no fuera porque tienen de por medio su nariz ganchuda, los ojos se les juntarían. Ya he dicho que hay muchas cosas bellas en las selvas del país de Tamuán Chan, pero no incluiría a la población humana entre ellas. Probablemente hubiera ignorado a todas esas mujeres con cara de halcón si no hubiera sido porque, en la primera aldea que pasamos la noche, y eso fue entre los limpios Tzotzil, una muchacha parecía mirarme con determinación anhelante, y yo deduje que ella se había sentido herida de pasión por mí a primera vista. Así es que ni corto ni perezoso me presenté a ella con mi último nombre, Nube Oscura, que en su lenguaje es Ek Muyal, y ella me confió tímidamente que se llamaba Ix y Koki, o sea, estrella del atardecer. No fue sino hasta que estuve bastante cerca de ella que me di cuenta de que era excesivamente visca, por lo que llegué a la conclusión de que no me habían estado viendo en absoluto. Incluso en ese momento
en que estábamos cara a cara, podría haber estado mirando al árbol de detrás mío, o a sus propios pies desnudos, o quizás a los dos al mismo tiempo, aunque lo pude determinar. Y nunca lo pude determinar. Eso me desconcertó de alguna manera, pero la curiosidad me impelió a persuadir a Ix y Coqui para que pasara la noche conmigo. Azteca, de Gary Jennings. Parte 6. Continuación. Y con esto, no quiero decir que estuviera encendido por una curiosidad lasciva acerca de que una muchacha bizca pudiera ser interesantemente peculiar en otros de sus órganos. Simplemente fue que por algún tiempo me había estado preguntando cómo se podría copular con cualquier mujer, o cómo sería el acto realizado en una hamaca. Tengo el gusto de comunicarles que no solo lo encontré factible, sino también delicioso, como si lo hiciera en el aire, en una libertad sin restricciones, profunda como el agua. En verdad me sentí tan transportado que no me di cuenta, sino hasta que descansamos consumidos y sudorosos, uno junto al otro, en el vaivén de la jiché, que había dado varias mordidas de amor a Ix y Coqui, y por lo menos una de ellas tenía una gota de sangre. Por supuesto que eso me hizo recordar las palabras de advertencia del doctor Maash, después de habernos administrado el tratamiento contra las mordeduras de serpientes, y no pude pegar un ojo, en toda la noche, sufriendo la agonía de la aprensión. Estuve esperando que Ix y Coqui cayera en convulsiones o poco a poco se fuera poniendo tiesa y fría a mi lado, y me preguntaba cuál sería el terrible castigo que los Tzotzil daban a los asesinos de sus mujeres. Sin embargo, Ix y Coqui no hizo otra cosa más alarmante que roncar toda la noche por su gran nariz, y a la mañana siguiente se sentó con ligereza a la orilla de la hamaca, con sus ojos viscos radiantes. Naturalmente que estaba muy contento de no haber matado a la muchacha, pero también ese hecho me perturbó y me llenó de ira. Si el viejo chapucero del doctor de pulso, quien nos dijo que desde aquel momento nuestros dientes estaban llenos de veneno, solo estaba repitiendo una más de las estúpidas supersticiones de su pueblo, quería decir que era seguro que Coscatl y yo no estábamos protegidos contra el indudable veneno de las serpientes, o que Glotón de Sangre jamás lo estuvo. Así es que advertí a mis socios y desde entonces pusimos más precaución al ver en dónde poníamos nuestros pies y manos cuando regresamos otra vez a través de la selva. Poco después fui a ver a otro físico, pero de la clase que había deseado por tanto tiempo, y que desde tan lejos había ido a ver, uno de esos doctores maya famosos por su habilidad en tratar las dolencias de los ojos. Su nombre era A. Shell, y era de la tribu de los Tzotzil, y Tzotzil quiere decir gente murciélago, lo que tomé por un buen augurio, ya que los murciélagos son las criaturas que pueden ver mejor en la oscuridad. El doctor A. Shell tenía otras dos cualidades que me lo hacían más recomendable. Hablaba fluidamente el náhuatl y no era bizco. Creo que no hubiera tenido mucha confianza en un doctor bizco. No se puso a oír mi pulso, o a llamar a algún dios, o a utilizar algún otro tipo místico de diagnóstico. Empezó, con toda franqueza, a ponerme unas gotas del jugo de la hierba Camopalcihuitl en mis ojos, para engrandecer mis pupilas y así poder ver adentro de ellas. Mientras esperábamos que la droga surtiera efecto, me puse a platicar, quizá por el ansia de mi propio nerviosismo, y le conté acerca del doctor Maash y las circunstancias de la enfermedad y la muerte de 10. La fiebre del conejo, dijo el doctor A. Shell, asintiendo.
Deben estar muy contentos de que ninguno de ustedes contrajo también esa enfermedad del conejo. La fiebre no mata por sí misma, pero debilita tanto a la víctima que ésta sucumbe por contraer otra enfermedad, una que hace que se le llenen los pulmones de un líquido espeso. Pudiera ser que su esclavo todavía estuviera vivo si usted lo hubiera bajado de las alturas a un lugar en donde hubiera podido respirar un aire más pesado y rico. Bien, ahora déjeme verlo. Él utilizó un cristal exactamente igual a los del maestro Xibalbá, y sin duda hecho por aquel gran artesano. Lo acercó a cada uno de mis ojos, mirando con atención. Después se echó para atrás y dijo llanamente: «Joven Ek Muyal, usted no tiene nada que aflija a sus ojos». «¿Nada?», exclamé, y me pregunté que si después de todo Ashel era tan charlatán como Maash. Entre dientes le dije: «No hay nada malo en mis ojos, excepto que no puedo ver más allá del largo de mi brazo». ¿Y a eso es a lo que usted le llama nada? Lo que quiero decir es que usted no tiene ninguna enfermedad o perturbación en su visión que yo o cualquier otro doctor pudiera tratar. Eché una de las maldiciones de glotón de sangre, con la esperanza de que eso hiciera que el gran dios Huitzilopochtli pateara sus partes privadas. Hatshel me hizo un gesto para que le acabara de escuchar. Usted ve las cosas borrosas por la forma de sus ojos, y esto es de nacimiento. Esa forma poco común del globo del ojo distorsiona la visión, precisamente como lo hace esta pieza de cuarzo poco común. Sostenga este cristal cerca, entre su ojo y una flor, y usted ve bien la flor, pero sostenga el cristal entre su ojo y un jardín distante, y solamente verá un manchón de colores. Yo dije afligido: «¿Entonces no hay medicina para esto? ¿Ni operación?». Lamento decirle que no. Si usted tuviera la ceguera de la enfermedad provocada por la mosca negra, sí, yo podría lavar sus ojos con medicamentos. Si estuviera afligido de lo que nosotros llamamos la cortina blanca, sí, yo podría cortarla y darle mejor visión, aunque no perfecta. Pero no existe ninguna operación que haga que el globo del ojo sea más pequeño, no sin destruirlo totalmente. Nosotras nunca llegaremos a conocer un remedio para su condición, al igual que ningún hombre conocerá el secreto del lugar en donde los cocodrilos viejos van a morir. Sintiéndome todavía más miserable, murmuré: «¿Entonces debo vivir todo el resto de mi vida en niebla? ¿Cegato como un topo?». «Bien», dijo él, sin simpatizar con mi autocompasión. «Usted también puede vivir dándole gracias a los dioses por no estar completamente ciego por la cortina, o por las moscas, o por cualquier otra causa. Usted verá a muchos que lo están». Él hizo una pausa y luego me hizo notar: «Ellos nunca lo verán a usted». Quedé tan deprimido por el veredicto del físico que pasé el resto del tiempo en Tamuán Chan de un humor negro, y temo que no fui muy buena compañía para mis socios. Cuando un guía de la tribu de los Pocomán, de la lejana selva sur, nos mostró los maravillosos lagos de Tziscao, los miré tan fríamente como si el dios de la lluvia maya, Chak, los hubiera creado solo para afrentarme personalmente. Esos lagos son aproximadamente 60 cuerpos diferentes de agua, que no están conectados unos con otros por corrientes, y no tienen ninguna visible que los provea, aunque nunca disminuyen de agua en la estación seca, ni se desbordan en la estación de lluvias. Pero lo verdaderamente notable acerca de ellos es que ni siquiera 2 de sus cuencas son del mismo color. Desde la altitud en donde estábamos mirando 6 o 7 de esas cuencas, nuestro guía, apuntando hacia ellas,
dijo con orgullo: «Contemple usted, joven viajero Ekmuyal. Aquella es de un azul verde oscuro. Esa otra de color turquesa. Aquella verde brillante como una esmeralda. La de allí, verde oscuro como el jade. Y esa, azul pálido como el cielo en invierno». Yo gruñí: «Pueden ser rojas como la sangre, por lo que a mí respecta». Y por supuesto, esto no era realmente la verdad. La verdad era que yo estaba viendo todo, y a todos, a través de mi negro desaliento. Por un tiempo muy breve, acaricié una idea optimista tratando algunos experimentos con el cristal del maestro Xibalbá. Sabía que era para ver cosas de cerca, más de cerca y claramente, pero aún así traté de todas formas, sosteniéndolo cerca de mi ojo, a la distancia de un brazo, mientras miraba a unos árboles distantes. Luego, poniéndolo cerca de las ramitas de un arbusto y retrocediendo hasta que difícilmente podía ver el mismo cristal. De nada sirvió. Cuando lo apuntaba hacia las cosas a la distancia de una mano, el cuarzo hacía que todo se viera indistinto, más de lo que lo veían mis ojos sin ayuda. Y esos experimentos me deprimieron todavía más. Aún con los compradores maya, estuve irritado y taciturno, pero afortunadamente había tanta demanda por nuestras mercancías que mi conducta desagradable fue tolerada. Bruscamente rehusé el canje de sus pieles de jaguar, ocelotes y otros animales, y las plumas de guacamaya, de tucán y de otros pájaros. Lo que yo quería era polvo de oro o moneda corriente, pero esas cosas casi no circulaban en aquellas tierras incivilizadas. Así es que les dejé saber que canjearía nuestras mercancías, telas, vestidos, joyería y chucherías, medicinas y cosméticos, solamente por plumas de Quetzaltótotl. Debo hacer notar que, en teoría, cualquier cazador que adquiera esas plumas verde esmeralda del largo de una pierna estaba obligado, bajo pena de muerte, a presentarse inmediatamente al cacique de la tribu, quien las utilizaría ya sea como adorno o como moneda corriente en sus tratos con otros caciques maya y los más poderosos gobernantes de otras naciones. Pero en la práctica, creo que no tengo mucha necesidad de decirles que los cazadores daban a sus caciques, solo daban para sí la mayor parte de ellas, para su enriquecimiento. Sus pieles y otras cosas entre sus propios compañeros, haciendo apresurados Tototl. Conforme fuimos canjeando nuestras mercancías, fui vendiendo los que los nobles tenían mucho trabajo para los esclavos y pagaban poco por ellos sobre los otros rivales y tener más esclavos, aunque más bien fueran una carga para su es que en muy buen polvo de oro vendí nuestros diferentes esclavos en una forma Quiché y Tzetzal, y solamente nos acompañaron de regreso a la tijero de las plumas de Quetzaltótotl, y la carga del otro consistía en aquellas mercancías que todavía no habíamos vendido. Como lo había prometido, el artesano Xibalbá había terminado los cristales que estaban listos cuando regresé a Chiapán, 127 de ellos, en varios tamaños, y gracias a que había vendido los esclavos, pude pagarle en polvo de oro como le había prometido. Mientras él envolvía cada cristal por separado, cuidadosamente, y luego los acomodaba todos juntos en una tela, haciendo un solo paquete, yo le dije por medio del intérprete: «Maestro Xibalbá, estos cristales hacen que un objeto se vea más grande. ¿Alguna vez ha inventado usted cristales que hagan que las cosas se vean más pequeñas?» «Oh, sí», dijo sonriendo. «Hasta mi bisabuelo trató de hacer algunas otras cosas aparte de los cristales para encender fuego. Todos lo hemos hecho. Yo también, solo por diversión». Le platiqué cuán limitada era mi visión
y añadí: un doctor maya me dijo que mis ojos estaban formados de tal manera que parecía que siempre estaba mirando a través de uno de esos cristales de aumento. Yo me pregunto si podría encontrar una cosa como cristal reducido, y si al mirar a través de él me miró con interés, se frotó la barbilla, dijo y se fue a su cuarto de trabajo, que estaba atrás de la casa. Regresó trayendo un cajón de madera con varios departamentos pequeños, y en cada uno de ellos había un cristal. Ninguno de ellos era como el cristal simétricamente convexo, como una concha de mar. Todos ellos eran de diferentes formas, incluso algunos eran pirámides en miniatura. Guardo esto solo como una curiosidad, dijo el artesano. No tienen ningún uso práctico, pero algunos de ellos tienen raras características. Por ejemplo. Él levantó un pedacito con 3 lados planos. No es un cuarzo, sino una clase de piedra caliza transparente. Lo crea o no. Y yo no corté ni pulí esta piedra. Sus partes son planas, por naturaleza. Sosténgala más allá, en el sol, y vea la luz que arroja en su mano. Así lo hice, esperando a medias un dolor causado por una quemada. En lugar de eso, exclamé: ¡la neblina de joyas de agua! La luz del sol, al pasar por el cristal, hacia mi mano, se transformaba. Era una banda de colores, partiendo desde el rojo oscuro en un extremo hasta el amarillo, el verde, el azul y el púrpura profundo. Un pequeño simulacro del arco coloreado que surge en el cielo después de la lluvia. Pero usted no anda buscando cosas para jugar, dijo el hombre. Usted quiere un cristal de disminución. Aquí está. Y él me dio una pieza redonda que no tenía su superficie convexa, sino cóncava, lo que quiere decir que se veía como si tuviera dos platos juntos pegados en el fondo. Yo lo sostuve sobre la orilla bordada de mi manto, y el diseño se encogió a la mitad de su tamaño. Levanté mi cabeza todavía deteniendo el cristal enfrente de mí y miré al artesano. Las facciones del hombre, que habían estado borrosas antes, de repente tuvieron forma y se pudieron distinguir. Pero su rostro era tan pequeño que parecía como si él se hubiera alejado de mí, como si estuviera en la plaza. —¡Es maravilloso! —dije temblando. Dejé el cristal y me froté el ojo. Puedo verle, pero muy lejos. Entonces su disminución es demasiado poderosa. Ellos tienen diferentes grados de intensidad. Trate este. Aquel era cóncavo solo por un lado. La otra cara era perfectamente plana. Lo levanté con precaución. Puedo ver, dije, y lo hice como una plegaria de gratitud hacia el más benéfico de los dioses. Puedo ver de cerca y de lejos. Hay manchas y ondulaciones, pero todo lo demás es claro y distinto como cuando era un niño. Maestro Xibalbá, usted ha hecho algo que los célebres doctores maya admiten que no puede hacer. Usted ha hecho que vea otra vez. Y durante todas esas gavillas de años, nosotros pensamos que estas cosas eran inservibles, murmuró muy asombrado consigo mismo. Después habló alegremente. Así es que se necesita un cristal con una superficie plana y con una curva en su interior. Pero usted no puede ir alrededor sosteniendo siempre esa cosa lejos enfrente de usted así. Eso sería como si estuviera atisbando por el agujero de un canuto. Trate de acercarlo lo más posible a su ojo. Así lo hice, y grité, y me disculpé diciendo:
Pensé que mi ojo se salía de su cuenca. Todavía muy poderoso. Debe ser rebajado. Pero hay manchas y ondulaciones, según dice usted. Así es que debo buscar una piedra más perfecta y sin los defectos del más fino cuarzo. Sonrió y se frotó las manos. Usted me ha puesto la primera tarea nueva que los Xibalbá han tenido por generaciones. Regrese mañana. Me consumía por la excitación y la espera, pero no dije nada a mis compañeros, en caso de que ese experimento lleno de esperanza terminara en la nada. Tanto ellos como yo volvimos a residir con los Macobó para nuestra gran comodidad y para el regocijo de las dos primas, y esta vez nos quedamos 6 o 7 días. Yo sostuve que todos necesitábamos un buen reposo antes de emprender la larga jornada de regreso, y Cóscatl y Glotón de Sangre no pusieron objeciones. Mi verdadera razón era que estaba visitando varias veces al día al maestro Xibalbá, mientras él trabajaba sobre el cristal más escrupulosamente exacto, haciendo una labor que nunca antes le había sido pedida por nadie. Había conseguido un pedazo de topacio, claro y maravilloso, que estaba empezando a graduar dándole la forma de un disco plano a una circunferencia, que cubría mi ojo desde la ceja hasta la mejilla. El cristal quedaba plano en la parte de afuera, pero en su parte cóncava interior precisaba de cierto espesor y curvatura que solamente podía determinar experimentando sobre mi visión, para irlo graduando lentamente. Puedo irlo adelgazando y haciendo mayor la curvatura del arco, poco a poco, dijo él, hasta que acertemos con el poder exacto de reducción que usted requiere. Pero necesitaremos saberlo con precisión. Si corto demasiado, se arruina. Así es que estuve yendo a las pruebas, y cuando uno de mis ojos se puso rojo por el esfuerzo, cambié al otro, y luego otra vez al primero. Finalmente, para mi indecible regocijo, llegó el día, y el momento de ese día en que pude sostener el cristal en cualquiera de mis dos ojos y ver perfectamente. Todo en el mundo era ya claro y bien delineado, desde un libro sostenido para leer hasta los árboles de las montañas más allá del horizonte de la ciudad. Estaba extasiado, y el maestro Xibalbá se sentía casi igual, lleno de orgullo por su creación sin precedentes. Le dio al cristal una pulida final con una pasta húmeda de cierta clase de arcilla roja, muy fina. Después alisó la orilla del cristal y lo montó sobre un fuerte arillo de cobre forjado, para sostenerlo con seguridad. Este anillo tenía un mango corto con el cual podía sostenerlo enfrente de cada uno de mis ojos, y el mango estaba atado a una correa de piel tan larga que podía tenerla siempre alrededor de mi cuello, listo para usarse y asegurado para no perderse. Cuando el instrumento estuvo terminado, lo llevé a casa de los Macobó, pero no se lo enseñé a nadie, sino que esperé una oportunidad para sorprender a Glotón de Sangre y a Cóscatl. A la caída del crepúsculo, nos sentamos en el atrio con nuestros anfitriones, la madre del difunto Diez y algunos otros miembros de la familia. Siendo todos los hombres maduros, fumábamos después de nuestra comida de la tarde. Los Chiapa no fuman poquietl. En lugar de eso, ellos usan una jarra de arcilla a la que se le hacen varios agujeros. Luego la rellenan con pisieil y hierbas olorosas, acomodándolas para ser fumadas. Después, cada uno de los participantes inserta en cada hoyo de la jarra una larga caña hueca, y toda la comunidad goza fumando. Allá viene una muchacha muy bonita, murmuró Glotón de Sangre, apuntando con su caña hacia la calle. Lo único que podía vislumbrar a la distancia
era algo pálido que se movía en la oscuridad. Sin embargo, dije: «Pídeme que la describa». «¿Eh?», gruñó el viejo guerrero levantando sus cejas, y usando sarcásticamente mi apodo formal, me dijo: «Bien perdido en niebla. Descríbela, como tú la ves». Puse mi cristal en el ojo izquierdo y vi a la muchacha claramente a pesar de la escasa luz. Con entusiasmo, como si hubiera sido un tratante de esclavos en su puesto, enumeré todos los detalles físicos de su cuerpo: el color de su piel, lo largo de sus trenzas, cómo eran sus pies desnudos, las facciones regulares de su rostro, que en verdad era muy bonito. Añadí que el bordado de su blusa era de los llamados diseños de cerámica. También lleva, concluí, un fino velo sobre su pelo, en donde han quedado atrapados unos cuantos kukaji, cocuyos, un adorno muy atractivo. Después solté la carcajada al ver las expresiones de las caras de mis socios. Como nada más podía utilizar un solo ojo al mismo tiempo, había cierto apocamiento, una carencia de extensión en todo lo que veía. A pesar de ello, pude otra vez ver casi todo tan claramente como cuando era un niño, y eso era suficiente para mí. Debía haber mencionado que el topacio era de un color amarillo pálido. Cuando veía a través de él, todo parecía estar iluminado por el sol, aun en los días grises. Es por eso que quizá yo vi al mundo mucho más hermoso de los que los otros lo vieron. Sin embargo, pude descubrir al mirar un espejo de Tezcatl que el uso de mi cristal no me hacía verme muy hermoso, ya que el ojo que lo cubría se veía más chico que el otro. También, como a mí era más fácil sostener el cristal con mi mano izquierda, mientras tenía ocupada la derecha, por un tiempo sufrí de jaquecas. Pronto aprendí a sostenerlo alternativamente en los dos ojos, y esa molestia desapareció. Comprendo, reverendos escribanos, que deben de estar aburridos de mi cháchara entusiasta acerca de este instrumento, que para ustedes no es ninguna novedad. Nunca había visto un invento como ese hasta muchos años después, cuando tuve mi primer encuentro con los primeros españoles que llegaron. Uno de los frailes capellanes que desembarcaron con el capitán general Cortés llevaba 2 de esos cristales, uno en cada ojo, sostenidos por un cordón de piel atado alrededor de su cabeza. Pero, para mí y para el artesano en cristales, mi topacio fue una invención nunca vista antes. De hecho, él rehusó todo pago por su trabajo, y aún por el topacio, que debió de ser muy costoso. Insistió en que se sentía bien pagado por el simple orgullo de haber hecho una cosa que aún los maestros artesanos de la gente jaguar jamás soñaron. Así es que, en vista de que no quiso aceptar nada de mí, dejé con la familia Macoboo, para que se las entregaran, una cantidad de plumas de Quetzaltóatl, suficiente como para hacer que el maestro Xibalbá fuera probablemente uno de los hombres más ricos en Chiapán, pues yo sentía que él merecía serlo. Aquella noche miré las estrellas. Como había estado por tanto tiempo deprimido, de pronto y muy comprensiblemente me sentía muy feliz. Así es que les dije a mis socios: ahora que puedo ver, me gustaría contemplar el océano. Y estuvieron tan contentos con mi cambio de temperamento que no pusieron ninguna objeción, y pronto dejamos Chiapán yendo hacia el sur y luego hacia el este, aunque tuvimos que volver a atravesar gran cantidad de montañas en las que había varios volcanes en movimiento. Sin embargo, salimos de esa sierra sin ningún incidente y llegamos a la orilla del mar, en las tierras calientes, habitadas por la gente mame. A esa región llana se la conoce por Xoconoxco, y los mame se dedican a trabajar en la producción de algodón y sal,
que comercian con otras naciones. El algodón crece en una tierra ancha y fértil, que queda entre las montañas rocosas y las playas arenosas. En aquel tiempo estábamos en invierno, y por eso no había nada distintivo en esos campos, pero volví a visitar Soconusco en la estación caliente, cuando las motas de algodón son tan grandes y profusas que las ramas verdes que las sostienen desaparecen de la vista. Todo el campo parece blanqueado por una pesada nieve, a pesar de que caían bajo el peso del calor agobiante del sol. La sal se recoge cada año, construyendo diques en las partes poco profundas de las lagunas a lo largo de la costa, y dejando secar sus aguas para después cerner la sal de la arena. Aquella sal es tan blanca como la nieve. Es muy fácil de distinguir en la arena, pues todas las playas de Soconusco son de un color negro opaco. Están formadas por el cascajo, el polvo y las cenizas de los volcanes que se encuentran tierra adentro. La espuma de las rompientes del Mar del Sur tampoco es blanca, sino que se ve de un color gris sucio ocasionado por las arenas oscuras siempre en movimiento. Como la cosecha de algodón y la recolección de la sal son dos faenas muy fatigantes, los Mame estuvieron muy contentos de pagarnos un buen precio, en polvo de oro, por los 2 últimos esclavos que nos acompañaban, y también nos compraron las últimas mercancías que nos quedaban. Así, tanto Coscatl, Glotón de Sangre y yo nos quedamos sin carga, solamente con nuestros bultos de viaje, un pequeño fardo de cristales para encender lumbre y un fardo voluminoso pero ligero de plumas que podíamos cargar sin ayuda. De regreso a casa ya no nos molestaron más bandidos, quizás porque no parecíamos ser una caravana de mercaderes, o quizás porque todos los que existían habían oído acerca de nuestro primer encuentro, cuando pasamos por allí. Nuestra ruta al noroeste fue fácil a todo lo largo de la costa, por tierras llanas todo el camino, teniendo a nuestra izquierda lagunas tranquilas o un mar murmurante, y a nuestra derecha las altas montañas. El clima era tan agradable que solo buscamos refugio en 2 aldeas: Pijijía, entre la gente Mame, y Tonalá, entre la gente Mixe. Y solamente para darnos el lujo de tomar un baño de agua fresca y gozar de las delicias que el mar local nos ofrecía: huevos crudos de tortuga y carne cocida de ese mismo animal, camarones cocidos, toda clase de mariscos cocidos o crudos, y aún filetes asados de un pez llamado yeyemichi, que nos dijeron que era el más grande del mundo, y puedo decir que es uno de los más sabrosos.